Porque estamos en todos lados. CNI. A mí me han clasificado, como lo clasifican a uno, sin examinar bien las cosas, como anticomunista. Yo la verdad no soy anticomunista. Quisiera yo no ser anti de nada, sino en pro de muchas cosas. Yo quizá he resultado enemigo de algunos mexicanos que a fuer de quererse aparecer como comunistas, atentaron o trataban de atentar contra México y por eso me consideraron así. El comunismo ya va a resultar una doctrina vieja, del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, pues porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo, mal traducido. ¿Delante de qué personaje importante ha tenido una jaqueca, o un dolor de muelas, o uno de estómago, o algún otro desarreglo intestinal? ¿Y qué hizo usted? Bueno, pues con la fortuna de que nunca he tenido nada de eso, ni delante de un personaje importante, ni en ningún momento de solemnidad y de compromiso, digamos. Yo soy un hombre de temperamento muy nervioso, contra lo que algunas gentes creen que soy sumamente tranquilo. Muy nervioso, pero muy controlado. Y es tal el control nervioso que ejerzo sobre mí mismo, que en los momentos de compromiso jamás siento ni frío, ni calor, ni trastorno, ni dolor, ni nada. Estoy hasta, si me lo permite usted decírselo presuntuosamente, estoy hasta más lúcido en esos momentos. De tal modo que cuando me he encontrado con personajes importantes, he estado completamente bien. Después los retortijones me dan a los 2 o 3 días o al día siguiente. De su pensamiento expresado a través de declaraciones y discursos, ¿qué es lo que ha recibido mayor divulgación? Pues pudiera ser que aquello que he encontrado reproducido muchas veces en revistas y periódicos de los Estados Unidos, de Canadá, de Centro y Sudamérica y aún de Europa, de que yo soy como un submarino con sonar que va captando los ruidos de la izquierda y los de la derecha, y cuando oye los ruidos sabe que va muy bien orientado en el centro. Eso creo que es lo que más se ha difundido, pero da la curiosa coincidencia de que eso yo nunca lo he dicho, y nada más contrario a mi temperamento, a mi modo de ser personal, de tener una línea muy clara, muy definida, a la que procuro ajustarme con rigor, de tomar o agarrar, como vulgarmente se dice, los problemas, el toro por los cuernos, los problemas encararlos de frente. Nada es más contrario a ese temperamento y esa idiosincrasia mía que andar oyendo por acá, tentaleando y titubeando para fijar la línea de mi conducta. Sin embargo, creo que eso es lo que más se ha divulgado, porque le cayó en gracia a alguien. Los discursos que usted pronunció en el Capitolio de Washington, en Punta del Este, y el último en San Diego, son considerados como piezas maestras de retórica y de política. La pregunta es la siguiente: ¿esos discursos los redactó usted o se los prepararon? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la flor, doctor. En segundo lugar, lo redacté personalmente, como siempre lo hago.
¿Cuáles han sido las 3 audiencias más trascendentales que usted ha tenido en su periodo? Bueno, trascendentales en cuanto a que trascenderán para el futuro, quizá no lo podría yo decir ahora. En cuanto a una cosa emotiva, personal, subjetiva, pues quizá cuando mi entrevista con el gran poeta León Felipe en el interior de ese modestísimo, paupérrimo hogar en que él vivía, quizá mi reunión con el doctor Sabin, el creador de la vacuna oral contra la poliomielitis, porque me emocionó estar con el sabio que había salvado a tantos niños del mundo, a tantos niños mexicanos de ese terrible mal y a tantos padres mexicanos de esa tremenda amenaza que se cernía sobre la niñez antes de él. Y luego notarlo tan sencillo, tan humilde, tan natural como son los verdaderos sabios, tan bondadoso. Y posiblemente la tercera, por decirlo en algún orden, cuando me encontré con los 3 hombres que realizaron el primer viaje a la Luna, Armstrong, Collins y Aldrin, también tan sencillos, tan modestos en medio de su grandeza. ¿Qué recuerdo en especial le quedará a usted imperecedero hasta el resto de sus días y que haya sucedido dentro de su periodo presidencial? Bueno, pues hay muchos, doctor. Pero, digamos, un recuerdo. El día de la toma de posesión, cuando había terminado la ceremonia, y me hizo el honor de acompañarme el señor licenciado López Mateos hasta el despacho presidencial en Palacio Nacional, en el momento en que nos despedimos y me quedé solo, enfrentándome ya totalmente solo a alguien y dándome cuenta de la enorme responsabilidad que había caído sobre mis hombros, ese instante no se me olvidará jamás. No se me olvidará tampoco como una de las cosas muy gratas aquel estallido de júbilo al clausurarse del pueblo mexicano en el estadio de la ciudad universitaria, al clausurarse los Juegos Olímpicos en 1968. Y quizá tampoco se me olvide jamás el momento de alivio que voy a tener el próximo 1 de diciembre, cuando ya el señor presidente electo asuma las responsabilidades que todavía tengo. ¿Por qué guardó ese silencio cuando su determinación cambió totalmente el derrotero del país? Hay un país antes de Tlatelolco y otro después de Tlatelolco. Quisiera usted explicarnos esto, por favor. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Cree usted que el llamado movimiento estudiantil fue atacado políticamente demasiado tarde? Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. ¿Considera usted como universitario que durante su periodo se violó la autonomía de nuestra máxima casa de estudios? Ni con el pensamiento, doctor.